Nació en Tultepec, en el barrio de San Juan. Productora de radio. En 2005 realiza su servicio social en el Instituto Mexicano de la Radio para posteriormente sumarse al equipo de producción de la XCB, la B Grande de México 1220 AM, como asistente de gerencia a cargo entonces del profesor Jesús Flores y Escalante y el doctor Pablo Dueñas. Posteriormente, asume la producción general de la emisora, en donde realiza y produce diversos conciertos y realiza tareas propias de la emisora. En el 2010, se integra al equipo de Radio Ciudadana 660 AM como productora, al tiempo que asume la producción del programa Club Caballeros, conducido por Eric Montenegro y Alejandro Joseph, transmitido en Horizonte 107.9 FM. Ha participado en diversos proyectos radiofónicos como Jazz Premier, Hipnótica, la radionovela Vamos con Pancho Villa, Enrólate con tu vocación, entre otros, donde es creadora y productora. Ha tenido colaboraciones en producciones discográficas y eventos especiales. Actualmente es encargada de la producción general de Radio Ciudadana. Imparte el taller Radio con Imaginación y Frecuencia 2.0 en el Centro Cultural de España, así como el taller de radio para jóvenes en la Fundación del Centro Histórico. Hoy, en Testimonios de Nuestro Tiempo, Cecilia González Landín. Bienvenidos a su programa Tultepec TV. Aquí nos encontramos de nuevo, su servidora Eliana Barrón, y me acompaña mi amiga, la licenciada Cecilia González. Bienvenida, Cecilia. Hola, muchas gracias por invitarme. Me siento muy feliz. Gracias. Perfecto. Y bueno, como siempre, vamos a comenzar con la primera pregunta, y es, Cecilia, platícanos un poco sobre tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde la viviste? ¿Tus hermanos? ¿Tu familia? Bueno, yo soy de Tultepec, soy originaria de Tultepec. Mis papás también. Y pues fue una infancia muy feliz, porque afortunadamente vengo de familia de músicos. Mi abuelo, don Domingo González, fue músico. Mi papá, don Polo González, es músico. Y así toda la familia González Peña, ¿no? Y los que haya detrás. Mi hermano es músico, entonces fue muy, muy bonito, porque fíjate que antes, y creo que ahora también, a los hijos e hijas de los músicos nos metían al módulo que está de Bellas Artes aquí en Tultepec. Entonces así fue mi infancia. Estuve estudiando cuando antes en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec no solamente había música, sino era teatro, danza, música. Entonces ahí conocí a muchos amigos, y pues fue fundamentalmente mi infancia alrededor de la música, ¿no? La música, los músicos. Mi hermano y mis primos tenían un grupo musical y todo fue así, siempre. Recuerdo que siempre fue de fiesta, de música y de alegría. ¡Qué padre! ¿Y dónde estudiaste? ¿Estuviste aquí me imagino que en la primaria de Tultepec o algo así? No, la primaria la hice en la escuela que está en Cuautitlán, en Cebadales, Sor Juana Inés de la Cruz. La secundaria fue en la escuela secundaria anexa a la normal de Ecatepec, en Ecatepec. La preparatoria sí, fue aquí en la Escuela Preparatoria Oficial número 31, de donde me siento muy feliz de haber egresado, porque mis hermanos fueron la primera generación de esa preparatoria, ¿no? Cuando yo estudiaba la prepa, mis hermanos me decían, los arbolitos que tú ves, nosotros los sembramos. Y mi mamá recuerda mucho la anécdota de cuando don Tony Urbán fue presidente municipal de aquí de Tultepec, que pasaba a las casas y decía, ¿quién tiene muchachos para que estudien en la preparatoria? Y entonces pues mis hermanos estudiaron ahí. La verdad es que yo me siento muy contenta de haber estudiado ahí, porque además de la historia que tiene la preparatoria, pues que mis hermanos hayan sido parte de la fundación de esa preparatoria, pues me hace muy feliz. Ya después estudié en la Universidad del Valle de México, en San Rafael, y de ahí empezó mi carrera ya en la radio, porque hice servicio social en el IMER,
en el Instituto Mexicano de la Radio, y pues ya, ¿no? Ya después empezó mi formación radiofónica. Sí, claro, de ahí te lanzaste y hasta la fecha, ¿no? Sí. ¿Y eres la más chica de tus hermanos? Sí, así es. Mi hermano tiene, bueno, más de 40 años y yo tengo 32, entonces hay un interno. Tengo 2 hermanas igual de 40 y de 30 años y sí soy la más pequeña de mis hermanos. ¿Y cómo fue que te iniciaste? Me decías ahorita que te fuiste a estudiar y empezaste tu carrera en la radiofónica. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo decidiste meterte a la radio? Pues en realidad fue como una casualidad de la vida porque siempre he pensado que, híjole, a veces es tan difícil somos tan pequeños cuando tomamos una decisión profesional que generalmente no acertamos, ¿no?, en la decisión que tomamos. Entonces yo quería ser dentista de entrada y pues empecé a estudiar comunicación porque la escuela donde fui me llevaron, estaba bonita y dije, ¿por qué no? Suena bien. Terminé la carrera, pero no fue hasta que entré al Instituto Mexicano de la Radio y conocí a Jesús Flores y Escalante, que ya falleció, que en paz descanse, y a Pablo Dueñas en XCB, que empecé a descubrir mi pasión por la radio, ¿no? Uh-huh. Más bien fue como en el camino, en la radio, aprendí a hacer radio. Empecé desde ser asistente del asistente del asistente. Desde abajo. Desde abajo, hasta lograr ser la productora de la emisora. ¿Y cómo fue meterte a XCB? ¿Cómo comenzaste en esa radio? Pues fue muy casual también, como lo fue haber estado y estudiado la carrera, después de haber querido ser dentista, que sinceramente ahora lo pienso y creo que no tenía nada que hacer ahí. Mi papá es músico, toca danzón, y en ese momento mi jefe, don Jesús Flores y Escalante, estaba haciendo un libro, el libro de danzón, y estaba haciendo unas entrevistas. Entonces iba a los salones de baile y mi papá lo conoció y le dijo que tenía una hija, pues que estaba estudiando comunicación y que iba a empezar a hacer el servicio social. Y Jesús le dijo que en ese momento no podía darme como la oportunidad porque lo estaban despidiendo de Radiópolis, que actualmente es W Radio. Pero en cuanto tuviera una oportunidad, pues me iba a llamar, y así fue. Antes de 2005 me llamó, en diciembre de 2004, y me dijo que lo fuera a ver en enero de 2005. Y fuimos, nos presentaron y me dijo que si yo quería hacer mi servicio, que lo iba a hacer con él, que él me iba a enseñar, pero que iba a empezar desde abajo, ¿no?, limpiando tuercas, él decía. Y así fue. Me quedé en XCB, empecé a echarle muchísimas ganas, porque también quiero decirles que el servicio social es la antesala para lo que quieras hacer en la vida. Si tú eres bueno en tu servicio y si eres de verdad apasionado, seguro te vas a quedar y te van a llamar y vas a hacer lo que quieras, ¿no? Entonces me quedé en XCB y empecé. Y después se fue Jesús González Urbán, que Jesús González Urbán fue mi jefe y que también es de aquí de Tultepec. Uh-huh. Era productor de XCB en aquel entonces. Se va y me quedo de responsable de la producción sin saber editar. Y eso fue como un reto para mí, pero no me impidió que siguiera. Estuve 6 años haciendo la producción de XCB. Por supuesto que aprendí muchísimo, porque Jesús y Pablo, pues Jesús era un maestro de la radio como Pablo ahora lo es, y pues aprendí muchísimo, hice muchas cosas ahí, hice gran parte de mi carrera, y ya después me cambiaron a Radio Ciudadana, que es la estación en donde actualmente estoy. Esa estación es una estación muy, muy peculiar. Explícanos un poco qué es lo que hace XCB, de dónde parte y cómo manejan todo dentro de XCB. Bueno, lo primero que les quiero compartir es que XCB es la primera estación de radio comercial en México. No es XCW como muchos pensamos. XCB fue la estación del buen tono. Este año cumple 94 años, me parece, más de 90 años. Entonces, XCB ha sido un parteaguas en la radiodifusión mexicana, porque pues de ahí surgen muchas emisoras más. ¿Cómo es el trabajo en XCB? Para empezar, es una estación que programa música de catálogo, con contenidos también que van dirigidos a personas mayores, adultos mayores, y pues fundamentalmente lo que hace un productor o una productora es desde llevar la agenda hasta coordinar conciertos, coordinar entrevistas. De repente a mí me dicen, ¿trabajas en radio? Sí. ¿Y a qué hora te podemos escuchar?
Pues no, porque mi trabajo es más estar atrás, ¿no? La producción. ¿Qué hacemos desde generar un proyecto hasta ya que esté al aire, ¿no? Que lo puedas escuchar. Y pues la radio se complementa de muchas áreas muy importantes. No solamente son los locutores quienes hacen la radio. Habemos un equipo de producción, un equipo de continuidad, un equipo de programación musical, de operación y administrativo, que juntos hacemos que suene, ¿no? Sí, claro, ellos son pues la cara, ¿no? El rostro que todo el mundo ve, pero sí que tras bambalinas hay muchísima gente moviéndose, ¿no? Sí. Y en 2010 te integraste al equipo de Radio Ciudadana. Sí, me integré y la verdad estoy muy orgullosa de pertenecer a Radio Ciudadana porque es la única estación que el 80% o más del 80% de su programación se nutre con proyectos ciudadanos, proyectos que la ciudadanía, equipos ciudadanos, fundaciones, instituciones públicas o privadas, colectivos, tienen un espacio con nosotros, ¿no? Y abona, por supuesto, a la pluralidad, a la diversidad y a un montón de cosas en favor de la ciudad, de la ciudadanía y de los ciudadanos. Entonces estoy contenta porque pues he aprendido como otra cara de la radio. XCB es una estación más musical, que sí tiene muchos años, pero en realidad creo que Radio Ciudadana tiene un montón de oferta cultural. La música de entrada, ¿no? Lo que se programa en Radio Ciudadana es música de cantautor, entonces abre la puerta a mucha gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de entrar a estaciones comerciales, ¿no? Y en Radio Ciudadana pues se toca la música de quienes tengan algo que decir, está la puerta abierta siempre. Sí, claro, esos artistas que pues a lo mejor no pueden ser tan reconocidos, pero les dan la oportunidad y está padrísimo. Oye, Cecilia, y platícanos, en la radio con las que has trabajado, ¿cómo apoyan a los artistas? Háblanos un poco sobre esos artistas que son tan importantes aquí en Tultepec. Bueno, se han presentado un montón de grupos y yo agradezco muchísimo porque hemos tenido la oportunidad nosotros y la audiencia de conocer el trabajo de bandas de jazz como Tultepec Ensamble Jazz, que es una extraordinaria orquesta. Ha ido también la danzonera de Chamaco González, ha ido Rodo, ha ido el mismo Beto de la Hoz, que son extraordinarios músicos. Y finalmente, siempre que yo esté y que pueda de alguna manera ser parte como de esa plataforma que los puede impulsar, yo siempre estaré porque finalmente mi papá es de Tultepec, yo soy de Tultepec, entonces si nosotros que tenemos la posibilidad de estar en los medios no apoyamos la música que se hace aquí en Tultepec y que se hace con mucho cariño, y la verdad es que yo reconozco muchísimo la labor que hacen los músicos y artistas de Tultepec porque en muchas ocasiones muchos de ellos trabajan en proyectos que a lo mejor no son tan afines con sus gustos, pero que tienen que hacerlo para poder mantener otros proyectos que sí lo son, ¿no? A mí me sorprende muchísimo el trabajo que hace Tultepec Ensamble Jazz porque son músicos súper reconocidos, muy buenos y que están con su banda de jazz únicamente por gusto y por amor a la música. Entonces, pues eso es lo que... Han ido un montón, la verdad ahora no se me vienen como que muchos a la mente, pero sí recuerdo muy bien que incluso en aniversarios de XCB se ha presentado la danzonera de Chamaco Aguilar, la danzonera joven de México, te digo, el mismo Beto de la Hoz, los mexiquenses estuvieron alguna vez en XCB también. Entonces todo eso a mí pues, me genera como mucho orgullo, ¿no? Siempre escuchar a gente que es del lugar de donde tú eres, por supuesto que te va a hacer sentir pues increíble. Sí, claro, es gente con la que creciste y se siente muy bonito verlos triunfar también, ¿no? Que es tu tierra, tu pasión. Y hablando de música, hace rato me comentabas que tu papá es un súper reconocido músico de aquí de Tultepec. ¿Por qué tú no te metiste a la música? ¿Por qué terminaste en la radio? Bueno, por supuesto que lo intenté y como te mencionaba, antes en el módulo de aquí de la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, pues nos capacitaban con un montón de cosas. Sí lo intenté, llegué al 3er grado de técnico en música, pero voy a ser muy sincera, llegando a armonía,
descubrí que la música no era lo mío, porque eso también, quienes digan que la música es como un hobby, pues están equivocados, ¿no? Porque al menos los que quieren ser músicos tienen que estudiar por lo menos 10 años, y es estar estudiando más de 3 horas, y es estar pues constantes y perseverantes, y por supuesto que eso te va a llevar a tener grandes carreras. Aquí tenemos a muchos músicos que se han presentado incluso con trompetistas muy reconocidos, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que yo no tuve más bien, ni a lo mejor ni la disponibilidad, ni el coraje en su momento, ni tampoco la disciplina para estudiar y dedicarme a la música. Sí lo intenté, por supuesto que lo intenté. Mi papá se hubiera vuelto loco si yo hubiera hecho mi carrera en música, pero más bien creo que no estaba ni en mi destino, porque además la radio para mí ahora se ha convertido en una pasión. Aunque no, yo creo que no está nada separado en lo que hago en cuestión de producción radiofónica y finalmente difusión de la música a lo que hace mi papá, ¿no? Sí, claro, todo va ligado de la mano y aparte todo es cultural. Sí. Todo va ligado a lo mismo. Y pues el apoyo es muy importante entre la gente de Tultepec. Platícanos un poco, Cecilia, sobre el Club Caballeros. ¿Qué es eso? El Club Caballeros fue un programa muy exitoso, del cual igual tuve el honor de estar en la producción ya hacia el final de la etapa del Club Caballeros. Yo creo que Club Caballeros es un referente para quienes estudiamos comunicación y quienes queremos hacer radio. Club Caballeros era un programa que se transmitía en Horizonte los jueves de 8 a 10 de la noche, que conducían Eric Montenegro, el gran maestro Eric Montenegro, y Alejandro Joseph, en donde lo que hacíamos era suponer, y digo suponer porque pues así era, que estábamos en un bar y transmitíamos desde un bar. Por supuesto no era así, todo se generaba en la cabina de radio. Y una anécdota de ese programa es que cuando nos dicen que el programa tiene que salir del aire, pues por algunos cambios en la programación en el instituto, nos dicen que debe terminar el Club Caballeros. Entonces lo que hace el conductor Eric Montenegro es decir, el Club Caballeros se va de gira, se va itinerante, entonces vamos a cerrar. Y la gente hablaba al programa para decir que querían un boleto para la última emisión del Club Caballeros, pensando y asumiendo que en verdad transmitíamos desde un club, ¿no? Pero la verdad es que todo se generaba en la cabina, hacíamos efectos, hacíamos cápsulas y todo era desde una cabina. Estábamos Eric, Alejandro, el operador y yo generando todo en la cabina, y por supuesto pues no había tal club, ¿no? Todo era pues imaginario, y es lo que logra la radio. Salimos del aire y pues ya se acabó ese proyecto. Y de repente, ya después, ese espacio se convirtió en Jazz Premier, que presentábamos jazz como las novedades del jazz, pero también como la música que fue éxito. Y aún ya estando en Jazz Premier, que en ese entonces estaba Eric Montenegro conduciendo con Olivia Luna, pues la gente nos seguía hablando, ¿no? Que cuándo iba a regresar el Club Caballeros, pero pues había terminado el proyecto, y eso es algo que también como audiencia tenemos que saber, que los proyectos no son eternos, ¿no? Tienen un cierto tiempo y es lo que tienen que durar. Por supuesto, Club Caballeros fue algo increíble, como lo fue Jazz Premier y como lo fueron los proyectos que después se dieron. Claro, está padrísimo todo el concepto, me encantó. Vamos a hablar un poco más de lo actual. En este momento trabajas en el Centro de Cultura de España. Platícanos un poco qué es el Centro de Cultura de España y qué es lo que tú haces ahí. Bueno, el Centro Cultural de España es un lugar que es de cooperación española, y ¿qué hacen ahí? Ofrecen un montón de talleres, encuentros finalmente para abonar a la generación de ciudadanía. Yo lo que hago es hacer un taller de radio para niños, niñas y jóvenes. Llevo ahí ya 2 años y medio, y el objetivo es la generación de ciudadanía a través de la radio. Es decir, la radio no es nuestro objetivo principal, la radio es nuestra herramienta para llegar a hacer y generar ciudadanía. ¿Cómo? A través de proyectos que hacemos con los niños y que trabajamos, les enseñamos desde hacer un guión hasta hacer producción radiofónica, y logramos que hagan cápsulas
que abonen finalmente a la generación de ciudadanía, de las tradiciones en sus barrios, de ser empáticos con la gente, del cuidado del medio ambiente, del cuidado pues de las calles. Entonces, y todo esto lo trabajamos con niños y niñas que viven en la periferia del centro. ¿Dónde es o cómo funciona? ¿Hay que pagar algo? No, los cursos son gratuitos, afortunadamente. Si bien el Centro Cultural de España es el recinto para llevar a cabo los cursos, y más que cursos son talleres, son gratuitos y se pueden meter o buscar en redes sociales como CCMX o Laboratorio de Ciudadanía Digital, y con mucho gusto serán recibidos todos y todas. Lo que sí es que sí había que trasladarse porque el Centro Cultural de España está atrás de Catedral. Los invito a conocer también el Centro Cultural de España porque tiene un museo de sitio, en donde ahí pueden encontrar una de las escuelas del Calmecac. Entonces, además de que pueden tomar un taller, pueden conocer pues lo que descubrieron cuando querían ampliar el Centro Cultural de España, ¿no? Tú que creciste aquí en Tultepec y lo has visto crecer junto contigo, ¿qué opinas del Tultepec actual? ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Qué mejorarías? Bueno, cuando llegué aquí al estudio, lo que les decía es que lo que no me gusta es que la feria de la pirotecnia se ha convertido como en una cantina gigante. Eso a mí no me gusta, porque entonces se rompe como con el objetivo principal de la feria, ¿no? Que es que la gente conozca finalmente la artesanía que hay aquí en Tultepec. Que hay un montón de cosas que se dicen alrededor de la pirotecnia, sí, pero también mucha gente hacia afuera no sabe que tampoco es un oficio que la gente que vive en Tultepec haya elegido, ¿no? Muchos hemos crecido con algo que nos dejaron nuestros bisabuelos, ¿no? Y que se ha convertido como en una tradición. Entonces, que así como respetamos otras artesanías, respetemos esta. Porque lo que da la pirotecnia a la gente de Tultepec, más que una cuestión económica, es una cuestión como de identidad. Sí, sí, claro, y la identidad es muy importante. Si tú te identificas con un pueblo de donde eres, te vas a quedar. Yo les decía que yo actualmente no vivo en Tultepec, pero por supuesto que quiero regresar. Porque a diferencia de otros pueblos aledaños a Tultepec o del Estado de México, aquí hay como unión entre los músicos, unión entre los pirotécnicos, unión entre los comerciantes, y eso a mí me parece increíble. No me gusta eso, que ahora la feria se haya convertido como en una cantina gigante, pero sí me gusta que a pesar de que ha pasado el tiempo, de alguna u otra manera la feria tiene más proyección. Me gusta que hay gente que, aunque no sea de Tultepec, se sienta parte de Tultepec y que haga cosas en favor de las tradiciones y de la cultura. Me gusta que la gente que llega se siente identificada y se siente tan a gusto, que hay personas que se han quedado aquí con nosotros, ¿no? Ahora se me viene a la mente el profesor Jesús, que da clases en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, que él no es de aquí, de Tultepec, y que cada vez que está en entrevistas, yo lo he visto en Canal 11, lo he visto, ha viajado muchísimo, siempre destaca que él es de Tultepec, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho, eso no se daba antes. Entonces ahora creo que sí, los diferentes gremios se han como puesto la pila, y es increíble también ver cómo en la en la fiesta de los músicos están formados todavía. O sea, mi papá lleva como 10 años esperando ser mayordomo de la fiesta de la Virgen de Santa Cecilia, ¿no? Y eso es increíble, porque eso es como, más que un fervor, sí por supuesto religioso, pero es más como de cariño y de empatía con destacar las tradiciones. Eso me gusta muchísimo de Tultepec. Sí, claro, y más que nada, pues, si la gente no se mete cada vez más en las tradiciones, pues, se terminan, se acaban. Y aquí yo lo que veo es que cada vez, al contrario, se meten más en las tradiciones y cada vez crecen más las fiestas. Pues cuando era niña, fíjate que algo que me gustaba mucho era que cuando llovía, como las calles no estaban pavimentadas, se hacían como grandes riachuelos. Entonces yo recuerdo que con mis primos nos lanzábamos así panza para abajo y nos llevaba el agua, y eso lo recuerdo muy bien. Y han pasado muchos años y a lo mejor cuando eres niño o niña, lo que tú dices es, ay, ¿cómo es que vivo en un pueblo con tanta tierra? Pero ya cuando creces y te das cuenta y a lo mejor te vas de Tultepec y vives en otros lugares, en otras colonias,
yo añoro muchísimo, ¿no? Las calles cuando no estaban pavimentadas, cuando se hacían riachuelos, cuando platicábamos con mis primos de la Cueva del Diablo que estaba por la escuela primaria Felipe Villanueva y que ahí te asustaban. Entonces eso la verdad añoro mucho, como añoro cuando mis primos se casaron, yo por supuesto era una niña, y que en las fiestas había grandes polvaderones y había manteados, ¿no? Porque antes no había carpas como ahora, eran manteados y si llovía pues te mojabas. Me gusta que actualmente ya haya un mercado municipal, porque antes todos los días estaba el tianguis en frente de la iglesia central. Entonces eso no me gustaba porque finalmente generaba basura. Pero añoro muchísimo eso, añoro las fiestas de... Pues, ¿sabes qué? Recuerdo también que antes en las mayordomías que se hacían aquí en Tultepec, se hacían por la noche, entonces lo que daban era tamales y atole, porque como bien sabes, Tultepec es considerado como pueblo atolero, ¿no? Se les dicen los atoleros de Tultepec porque aquí se hacen buenos atoles, ¿no? Había señoras cocineras tradicionales como la famosa Doña Coti, que es del barrio de San Juan, y que junto con sus hijas tú las invitabas a hacer los tamales y el atole para las mayordomías. Y recuerdo muy bien cómo en las tinas de aluminio o en las grandes tinas que antes había, las señoras se hincaban para empezar a batir la masa, ¿no? Y después se ponían a hacer los tamales y después se ponían a hacer el atole. Eso todavía en algunos casos se da, pero la verdad es que ya en los menos, porque ya las mayordomías se hacen en las tardes. Todo eso lo añoro y yo lo tengo como muy presente, y sí estaría muy bueno que se volviera a recuperar, ¿no? Porque son cosas que identifican muy bien a Tultepec y que caracterizan a Tultepec de otros pueblos, ¿no? Entonces eso por supuesto lo recuerdo muchísimo. ¿Quieres agregar algo más acerca de todo esto tan padre que nos platicas? Sí, quiero decirles que por supuesto están invitados e invitadas a venir a la Feria de la Pirotecnia, que ya está bien próxima, ¿no? Ya es en marzo. Y también quiero agradecer muchísimo a Beto de la Hoz por la invitación, y quiero felicitarlo y agradecerle que exista y que le eche tantas ganas. Ahora, cuando supe del canal de televisión, la verdad es que me sentí muy feliz, porque Beto es una de las personas que ha estado constante en la difusión de lo que pasa en Tultepec. Muchos de los que ya no vivimos aquí nos enteramos de lo que sucede gracias a lo que se hace, ¿no? De repente yo me encuentro en los pasillos del IMER amigos y amigas que van a presentar sus discos y que me dicen que se hizo en el estudio de Beto, y eso a mí me hace como muy feliz y me siento muy orgullosa de ser su amiga. Me siento muy orgullosa que se hiciera un concurso en torno al himno de Tultepec. En otros municipios no lo hay. Entonces eso hace que el gremio, por supuesto, se una más, ¿no? De repente veo fotografías de mi hermano, quien también participó con Beto, y que es como esas alianzas, ¿no? No importa quién haya quedado en qué lugar, lo importante es destacar como las características de Tultepec, y eso me hace muy feliz. Y bueno, amigos, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. A nombre de Beto de la Hoz, su servidora Eliana Barrón, Cecilia González, que estuvo acompañándonos. Nos vemos en el próximo programa y que tengan muy buena semana.